Paz de Cristo. El tema que toca hoy es día viernes, día de célula para nuestra iglesia, para nuestro sector. Dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Semana 6. Vamos en la semana 6 de levantar. Esa es una pregunta que tal vez muchos nos hacemos, ¿verdad? Esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Algunos, como creyentes, nos preguntamos o nos podemos poner a pensar qué nos falta para poder lograr tener la vida eterna, ¿verdad? La promesa que Dios nos ha dado. Les voy a leer el texto que viene aquí en nuestro libro de Ganar, Consolidar y Discipular, el manual del discipulado. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En este tema, en esta lectura nos habla de un joven rico. Un joven, bueno, así se refiere, ¿verdad? Porque era una persona que tenía mucha riqueza, mas sin embargo, él tenía en su corazón ese deseo, ¿verdad? Ese anhelo de saber, sabía, estaba consciente de que había algo más, que había una vida eterna, esa promesa de la vida eterna que Dios nos ha dado. Entonces, él, aún con su riqueza, no era suficiente para él, porque él anhelaba y tenía la duda y quería confirmar, ¿verdad? Quería saber qué hacer para poder tener la vida eterna, para estar completo, porque a pesar, ante los ojos de los demás, pues él pudo haber tenido todo, ¿verdad? Tal vez no les faltaba nada, pero él sabía que le faltaba algo, que era el llenar por completo ese vacío y poder trabajar en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Para tener la vida eterna. Sabía que había esa recompensa y él quería saber cómo obtenerla. Entonces él se le acercó a Jesús y le preguntó, y Jesús le dijo que debe de seguir los mandamientos, los 10 mandamientos, y el joven le respondió que él desde su juventud seguía los mandamientos, y Jesús le dijo que, que fuera, que se despojara de su riqueza, que se la diera a los pobres, que ayudara a los pobres y que lo siguiera. Mas sin embargo, esa respuesta para ese joven, pues no le gustó, lo entristeció, porque él tenía un apego a su riqueza, él estaba sujeto a esa riqueza, ¿verdad? Tenía ese apego y no quería deshacerse de su riqueza, ¿verdad? Entonces él se fue triste con la respuesta que le dio Jesús, ¿verdad? Porque no sabía que no podía dejar ese apego, no podía despegarse de su riqueza, ¿verdad? Entonces en esa historia es la única donde se escucha hablar de ese joven, ¿verdad? Y donde sabemos que en esta vida, en este presente, tenemos el apego a cosas donde no podemos continuar en el camino de Dios al 100%, porque nos aferramos a lo material muchas veces. Aquí en la introducción dice: un joven rico que se acercó a Jesús para preguntarle qué debo hacer para heredar la vida eterna. Esta pregunta se refiere a la vida actual y al paraíso. Esta es la pregunta de muchos, pues no sabe qué ruta tomar. Jesús dijo que hay dos rutas en la vida: la angosta que lleva a la vida eterna, la otra ancha que lleva a la perdición. Y en esta va la gran mayoría y al final acabarán en el infierno. Hay una
hay un camino muy ancho, ¿verdad? Muy, muy ancho, que es el del pecado, el que es el fácil, el que es grande, por donde todo puede pasar, ¿verdad? Donde se tiene todo fácil, mas sin embargo el camino angosto, que es el de la verdad, el que lleva a la vida eterna, muchas veces se nos hace difícil, es tan angosto porque lo bueno cuesta, ¿verdad? Porque la recompensa nos cuesta. Entonces, es ese camino donde muchos nos cuesta seguir el angosto, porque pues el camino fácil lo tenemos a la mano, ¿verdad? Mas sin embargo, nosotros tenemos la decisión de escoger el camino que queramos seguir, porque Dios nos lo pone, ¿verdad? Él nos da, Él es un caballero, Él nos da a escoger lo que nosotros queramos. Entonces, yo les aconsejo, los motivo a seguir, aunque sea angosto el camino, aunque la batalla a veces sea difícil, seguir luchando en el camino de nuestro Señor Jesucristo. En lo profundo del ser de cada persona sin Cristo hay un vacío que hace que no se sienta feliz y que no entienda el propósito de vida. Mucha gente no sabe con quién casarse o por qué se casaron, qué hacer en la vida, a qué dedicarse, qué religión profesar, en quién creer, etcétera. A muchos nos pasa, a los ricos, a los pobres, o sea, a gente de todo nivel, ¿verdad? Nos pasa, que no nos llena nada. Así sea el rico que tiene fortuna, tiene casa, tiene carro, tiene comida, siempre hay algo que no lo llena, que no lo satisface en su corazón. Y a la gente, de toda clase social, nos pasa eso, aunque decidamos disfrutar un domingo y no congregarnos, ¿verdad? Pero más sin embargo se termina ese domingo y terminamos sin ese espacio lleno en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Por qué? Porque nos hace falta Jesucristo, nos hace falta glorificarlo y recibir las bendiciones que Él nos da. El joven menciona, deseaba comprender su destino. El joven mencionado deseaba comprender su destino, el significado y el propósito de su vida. A pesar de su fortuna, buscó algo que no encontraba. Sabía que había vida eterna, pero lo que no sabía era que no alcanzar, era cómo alcanzarla. No sabía qué hacer, no sabía qué era, pero entendía que existía y que era algo mejor. Como dice aquí, el joven sabía, ¿verdad? Pero fue, o sea, estaba amarrado a su riqueza, no quería despojarse de eso, porque sabemos que el camino que es de Jesús, ¿verdad? Que es para seguir a nuestro Señor Jesucristo, no es fácil, así seamos cristianos y digan, no, el hecho de ser cristiano no quiere decir que la prueba va a ser fácil o que siempre vamos a estar pues tranquilos, porque pues el enemigo siempre va a estar queriendo arrebatar a la persona, ¿verdad? Mas sin embargo, nosotros tenemos que luchar y leer la palabra, tenemos que leer la Biblia. La vida eterna también es el bautizarse, arrepentirse, el morir y renacer, ¿verdad? Por medio del bautismo, el leer la palabra que nos acerca cada vez más a Dios y nos fortalece, el orar, porque tenemos esa comunión con Dios, porque tenemos esa plática con Dios, donde nosotros le podemos exponer nuestros problemas, nuestras necesidades. Todo eso va de la mano, toda cosita va sumando, porque tal vez nosotros que hay como los 10 mandamientos, ¿verdad? Que aunque los seguía,
no fue suficiente para heredar la vida eterna, ¿verdad? Sino que muchas veces decimos una mentirita piadosa es algo que nos está alejando de esa vida, porque es una falla que nosotros tenemos, es un puntito que se nos pone ahí y que es una manchita que tenemos, porque debemos de seguir como son las cosas, como lo manda Dios, y dejar de tomar las cosas que un pecado es más y un pecado es menos, todos los pecados son iguales y debemos de tratar, ¿verdad?, de no cometer ninguno, así sea el más pequeño, ese pequeño nos puede poner ese puntito, esa manchita, y debemos de mantenernos fortalecidos, ayunar para amarrar nuestra carne, porque la carne es la que nos está jalando, porque nuestra alma puede desear algo, pero la carne es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder controlar y amarrarla es ayunando, llorando. Entonces, el despojarnos también de lo material, del tiempo. El tiempo va de que como amas de casas queremos barrer, queremos trapear, queremos atender a nuestros hijos y todo, y ponemos el tiempo de que no puedo, y nos quita esa hora de poder orar o de poder leer la Biblia. Entonces, son cosas que nos debemos despojar del teléfono, porque muchas veces estamos en el teléfono, pero nos atrapa y ahí ya te das cuenta y ya pasó mucho tiempo. Entonces debemos de tratar porque no solo se trata de la riqueza, sino de todos esos pequeños detallitos que se van sumando y cuando nos damos cuenta tal vez estamos muy alejados del camino de la vida eterna. Aquí dice en el punto 2, el único que nos guía en esa senda correcta es Jesús. El mundo desea una ideología que los salve. Muchos tratan de ayudar, pero nada ha pasado. Nada de lo que te ofrece el mundo es correcto. La solución hay que entregarse a Jesús. Las ayudas físicas y materiales son buenas, pero no solucionan el problema. Jesús, cuando vino a la tierra, sanó enfermos, dio vista al ciego, hizo muchos milagros, resucitó muertos y ayudó a los pobres, pero eso no era su propósito. Su propósito era ir a la cruz para morir por nosotros. Tomó nuestros pecados para llevarlos a la cruz y librarnos de su esclavitud. El primer mensaje de Jesús habla del arrepentimiento, porque todo hombre que anhela la eternidad debe de arrepentirse, y esto significa dejar de pecar, volvernos de ese mal camino y dar la vuelta. Dios vino a perdonarnos de nuestros pecados. El joven preguntó, ¿qué debo hacer? Tal vez sea tu pregunta. Acéptalo por fe. Debemos de alejarnos del pecado, ¿verdad? Debemos de dejar de decir mentiras piadosas. Debemos de seguir los mandamientos correctamente. Debemos de bautizarnos, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, porque tenemos que volver a nacer, ¿verdad? El significado del bautismo. Y yo solo comparto lo poco que sé, estoy aprendiendo, pero lo que aprendo lo comparto con ustedes porque es nuestro deber. Si queremos la vida eterna, debemos de predicar el evangelio, ir todos los días por el templo y por las casas, ¿verdad? Como dice su palabra, predicarlo y enseñarle a las personas sobre él, porque hay personas que tal vez no lo conozcan o no han escuchado de él, mas sin embargo es nuestro trabajo predicar el evangelio. Ese es un punto más para poder ganarnos esa vida eterna, el trabajar, porque realmente yo siempre he dicho, siempre lo repito, ¿verdad? No venimos al mundo a dormir y comer y ya. Venimos a predicar su palabra, porque el claro ejemplo nos lo dio Jesucristo. Él vino
Y él predicó por todas las calles, caminando en el sol, sufrió hambre, tuvo hambre, calor, pero él cumplió su punto, ¿verdad? Cumplió su promesa. Él vino a darnos esa promesa. Él, él vino a hacer el trabajo por el cual su padre lo había mandado, que era predicar. Él sanaba enfermos. Entonces él vino a poner ese ejemplo, porque mucha gente puede salir cualquier gente, ¿verdad? Con su opinión y decir, no, pero ¿por qué voy a hacerlo? ¿Dónde está? Él no lo hizo, mas sin embargo, Dios, Jesucristo, no se equivoca. Dios es tan perfecto y siempre Él es el primero, el que hace las cosas. Entonces Jesucristo vino a predicar del Evangelio. Él, él vino, sufrió calor, hambre y cumplió con el trabajo que se le encomendó, que se nos ha encomendado a todos, porque Él dejó ese mandato, ¿verdad? De predicar la palabra, de dar a conocer a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Al Rey de Reyes, que gracias a Él nosotros podemos tener la oportunidad de ser salvos y de ser perdonados por nuestros pecados, ¿verdad? Pero siempre muy respetuoso nuestro Señor al dejarnos escoger el camino que nosotros queremos. Y yo te invito de todo corazón que escuches la palabra de Dios, que te tomes el tiempo de leer la Biblia, de leer su palabra, de orar y platicar con Él, porque muchas veces tenemos problemas, pero si Él está en nuestra mano, ese problema será algo tan ligero. Yo siempre le he dicho a Dios, Dios, protege a mis hijos, cuídalos como me cuidaste a mí, porque desde que yo tuve la fortuna y la bendición de crecer en una familia, bueno, con unos padres que pues conocían de Dios, de su palabra, y me llevaban a la iglesia, me llevaban a la escuela dominical, y cuando yo estuve sola o que me sentía sola, realmente no era así, sino que las demás personas podían verme sola, pero yo le decía a Dios, pero es que yo no me sentía sola, porque yo tenía a Jesucristo, yo tenía a Dios en mi vida, y oraba y leía la Biblia y me acompañaba y me protegía de todo lo malo. Yo jamás estuve sola. Tal vez no estuve con una persona como yo, en cuerpo, ¿verdad? En carne, cuidándome o así, pero Dios siempre estuvo cuidándome. ¿Quién mejor que Él? O sea, tengo un gran Padre que me cuidó. Y yo siempre le digo a Dios, cuida a mis hijos como me has cuidado a mí, como me has acompañado. Entonces te invito a que leas la palabra y que lo conozcas. Conclusión, la vida eterna te la da Dios y es por gracia. Nosotros tenemos que decidir. Al joven se le dijo, vende todo lo que tienes, no porque se lo quería despojar de sus bienes, sino porque los tales le eran obstáculo. Deja los obstáculos que te impiden aceptar a Jesucristo, a Cristo. Dios los bendiga, y yo deseo de todo corazón, si estás viendo este video, que sea de bendición para tu vida, y que busques ese texto y lo puedas leer completamente, y de que no, nada puede engañar, siempre diciendo los textos bíblicos para que los busquen. Y espero que este video pueda llegar a muchas personas y puedan darse la oportunidad y el momento de conocer de Jesucristo. Dios los bendiga.